Ok. se las voy a poner aquí en la pantallita. Aquí en la pantalla. Al final le digo cómo va a estar el asunto. Bueno, ya estamos en vivo. Muy buenas tardes a todos y a todas ustedes. El día de hoy vamos a continuar de cierta manera la conferencia de miércoles, el día de doctor Miguel Soto. Él no habló de ese tema, él más bien terminó básicamente en el 47. Sin embargo, el día de hoy vamos a tener una gran conferencia sobre el tema del Tratado de Guadalupe Hidalgo, donde me acompaña precisamente una investigadora que le tengo mucho cariño y mucha respetación, como dice la chavisa, que es la doctora Erika Pani. Ella, como ustedes saben, es investigadora del Colegio de México, tiene muchas publicaciones, pero yo creo que una de las más populares recientemente es la historia mínima de los Estados Unidos, que fue publicada por el Colegio de México. Ha tenido muchos reconocimientos y pues el día de hoy va a hablar sobre el Tratado de Guadalupe Hidalgo y qué pasó con los mexicanos que se quedaron al otro lado del charco. Entonces, bienvenida doctora. Y pues sin más, porque ya veo que ya hay varias gente conectada, le cedo la palabra. Adelante. Muchísimas gracias, Francisco. Muchas gracias por invitarme a participar en este ciclo de conferencias y muchas gracias a todos los colegas y amigos que se han conectado. Un viernes a las 6 de la tarde me parece bastante heroico. Entonces, bueno, como comentaba Francisco, esta es una conferencia que se centra en las consecuencias de la guerra entre México y Estados Unidos, que creo que es un momento que es absolutamente un hito, un evento que es un hito en la historia de nuestro país, también en la historia de nuestro vecino del norte, para un grupo particular que son esos mexicanos que se quedan del otro lado de la nueva frontera. Entonces, les voy a compartir un PowerPoint. Muy bien. Quiero pensar que ya la ven, ¿verdad? Sí, doctora, ya está. Bueno, como ustedes ya saben, además, como debe haberles expuesto de manera magistral el doctor Soto, el miércoles esta guerra que enfrenta México y Estados Unidos entre 1846 y 1848 representa en la memoria de los mexicanos y también en la conciencia de los mexicanos que la vivieran una de las grandes tragedias, ¿no?, de nuestra historia. Creo que se ve de manera especialmente dolorosa en este grabado de Nebel que representa al ejército estadounidense entrando al zócalo de la Ciudad de México y se puede ver, ¿no?, a lo lejos la bandera de las barras y las estrellas sobre Palacio Nacional. Y si la guerra genera un trauma profundo en la psicología del mexicano, se debe, creo, a tres razones. Una, que al parecer México fue incapaz, los mexicanos fueron incapaces de detener el avance de estas tropas invasoras, ¿no? En enero de 1847, ejércitos norteamericanos ocupan Nuevo México y California. Se considera que ya están bajo dominio estadounidense y en septiembre de 1847, porque acuérdense, estos ejércitos que pretendían bajar del norte se quedan en muchos sentidos atorados
allá, pero el ejército del general Scott sube por el camino de Cortés y está a las puertas de la Ciudad de México en 1847, ¿no? Y los mexicanos, en vez de hacer frente de manera unida a este invasor, dan muestras de disenso, ¿no? El ejemplo al que se recurre más con mayor frecuencia es la famosa rebelión de los polcos, de estos miembros de la Guardia Nacional en la Ciudad de México que se rebelan en contra de la decisión del gobierno de recurrir a los bienes de la iglesia para respaldar un préstamo. Y bueno, incluso casos en que los mexicanos apoyan al ejército estadounidense, comerciando con él, dándole alojamiento e incluso participando como fuerzas de guerrilla, ¿no? De manera más trascendente, sobre todo para lo que significa para el futuro del país, es la pérdida de medio territorio, ¿no? De 1.300.000 kilómetros cuadrados, ¿no? Aquí se ve, ¿no? Esta parte que queda por encima de la línea roja que pierde México, no solo esta República de Texas que se hizo independiente en 36 y luego se anexó a Estados Unidos en 45, sino también estos territorios de Nuevo México y de California. Y por otro lado, el hecho de que se haya abandonado, dejado a su suerte a los mexicanos que vivían de lo que va a ser el otro lado de esta nueva frontera, que son más o menos 100,000, entre los cuales hay una enorme diversidad, ¿no? Están colonos, los miembros de quienes estuvieron en los viejos presidios, en las viejas misiones, los indios ya sedentarizados y bueno, estos grupos que desempeñan un papel importantísimo en la zona, que son los grupos nómadas que posiblemente en ese momento no se hubieran considerado ni por el gobierno ni por los habitantes de la zona como mexicanos, sino como enemigos y que desempeñan, ¿no?, un papel central en estos territorios. Y es interesante que ya a fines de 47, cuando muchos estadounidenses consideran que el ejército, ¿no?, la acción del ejército ya ha logrado asegurar los objetivos, ¿no?, que eran básicamente el transformar Estados Unidos en una potencia continental, en asegurar estas salidas al mar sobre el Pacífico, principalmente el puerto de San Francisco. Sin embargo, el presidente Polk va a insistir en que la paz tiene que firmarse con México, que tiene que haber una cesión territorial y que esta cesión territorial tiene que hacerse formal en un papel como el resultado de un tratado, ¿no? Aquí tenemos al presidente Polk y esta postura del presidente Polk no es interesante. Por un lado, empieza la guerra con este recurso bastante mañoso a enviar tropas a una zona en disputa para crear un incidente militar, que es esta escaramuza entre tropas estadounidenses y tropas mexicanas, en la que mueren algunos soldados estadounidenses, y cómo Polk va a ir al Congreso a exigir, ¿no?, que se sostenga el honor nacional, ya que sangre estadounidense ha sido vertida sobre suelo estadounidense. Entonces, realmente es un subterfugio bastante tramposo y, sin embargo, insiste en este asunto de una paz con honor y de una paz en manos, que sea producto de una negociación y de un tratado, no nada más de la conquista, no nada más de la guerra. Hay una oposición importante dentro del Congreso a esta postura, y quizás el más destacado de los miembros de esta oposición es uno de los miembros del partido
del propio presidente, este señor que tenemos aquí, que es John C. Calhoun. Y John C. Calhoun habla por muchos cuando dice que él le preocupa mucho esta idea de que la paz tiene que ser resultado de una cesión voluntaria formalizada en un tratado, por varias razones. Por un lado, porque los soldados americanos están ya en el corazón de México y su éxito militar ha sido indudable, ¿no? Y en ese sentido, Calhoun se preocupa porque dice, híjole, es posible que el ejército, los miembros del Partido Demócrata, el mismo pueblo americano exijan una mayor adquisición de territorio. Y eso le parece pésima idea, dice, porque bueno, pues toda esa región está poblada por razas mestizas, dice que no conviene a Estados Unidos integrar, que no van a ser inasimilables, no están armadas para el gobierno republicano, un gobierno republicano como el nuestro, que es además, va a insistir mucho en esto en 48, frente a la posibilidad de que Estados Unidos intervenga en la guerra de castas en Yucatán. El gobierno republicano estadounidense es un gobierno del hombre blanco y los mexicanos son una cosa rarísima, pero para él no son blancos. De manera más práctica, rechaza, critica la idea de Polk porque dice, pone la posibilidad de poner fin a la guerra en manos de México y no de Estados Unidos. Y en eso algo de razón tiene Calhoun. Realmente el espacio de maniobra del gobierno mexicano es muy reducido, pero el hecho de que se insiste en un tratado, el hecho de que se insista en que es la negociación y no la guerra la que pone fin al conflicto, de hecho, los defensores del Tratado Guadalupe Hidalgo en México van a insistir, en realidad el tratado es una formalidad. La espada, el cañón ya trazaron la pérdida de México, ya trazaron la derrota de México, pero es cierto que esta posibilidad de negociar sí provee a los representantes del gobierno mexicano con un pequeño espacio de maniobra. No para influir en el desenlace de la guerra, está claro que México ya perdió, que México va a tener que ceder una parte importante de su territorio, pero sí le da la posibilidad al gobierno mexicano de darle una forma particular a la paz, ¿no? Y entonces los negociadores mexicanos, aquí tenemos a dos, a Luis Gonzaga Cuevas, a José Bernardo Couto en este retrato precioso de Pelegrín Clavé que no luce en esta imagen, y Miguel Atristain, se reúnen con Nicolás Trist, que ha sido enviado por el presidente Polk como ministro plenipotenciario para negociar la paz con México, ¿no? Y entonces están estos dos momentos justo antes de entrar a la Ciudad de México. Durante esta negociación, los negociadores, que es un grupo más amplio, tiene una serie de restricciones importantes que le impone el Congreso, que básicamente permiten el negociar el reconocimiento de Texas, el reconocimiento de la independencia y de la anexión de Texas, y el que se permita a Estados Unidos acceso al puerto de San Francisco, una especie de renta, de concesión al precio, ¿no? En ese sentido, esta línea azul, que es la que se supone ofrecen los representantes mexicanos, es un poco engañosa, ¿no? Realmente lo que los mexicanos proponían era el reconocimiento de la pérdida de Texas, ¿no? Cuyos hijos ingratos, dicen, ya habían decidido separarse de México, pero él sí concesionar el puente, el puerto, y bueno, él conservar
la mayor parte de Nuevo México, sobre todo porque en enero de 47, porque a finales, de 47 hay una rebelión de los nuevos mexicanos que sugiere que ellos quieren quedarse, quieren seguir perteneciendo a México. Bueno, esta negociación fracasa. Los estadounidenses ocupan la Ciudad de México y el presidente Polk va a empezar a ser seducido por esas canciones de sirena que le dicen que hay que tomar una mayor proporción de territorio. Hay incluso quienes proponen que se ocupe todo México, ¿no? El All of Mexico es un grupo de congresistas, y otros, como por ejemplo Sam Houston, quien fue presidente de Texas y que es ahora senador, que proponen que que México ceda hasta el sur de la ciudad de San Luis Potosí, ¿no? Para febrero, entonces, Trist, que considera que es una guerra injusta, que es una guerra en la cual se ha hecho un abuso del poder, decide desobedecer las indicaciones de Polk y tratar de llegar a un acuerdo con los mexicanos con la oferta que él había hecho en un primer momento, ¿no? Y los mexicanos, ante la ocupación, ante la imposibilidad de hacer cualquier cosa, deciden también firmar, cediendo, ¿no? En muchos de sus pretensiones, entre las cuales, digamos, quizás la más importante en cuanto a la injusticia de la guerra es que ellos insistían en que la frontera estuviera en el río Nueces, ¿no? Lo cual negaba la legitimidad de la artimaña de Polk cuando Polk pide al Congreso que declare la guerra. La postura de los negociadores va a ser muy criticada dentro del Congreso. Va a haber incluso quienes van a tratar, de un grupo de congresistas, de diputados, que va a tratar de que se declare anticonstitucional la sesión, el tratado. Los gobernadores, ¿no? Un grupo de gobernadores federalistas que piensan también que se puede continuar con la guerra, pero bueno, el gobierno provisional de liberales moderados en ese momento asegura que está seguro que no se puede, ¿no? Que no puede movilizarse la fuerza necesaria. Entonces, en febrero de 1848 se firma la paz con esta frontera roja que ustedes conocen. Es distinta a la que tenemos hoy porque está negra, esta frontera, digamos, pedacito que está en negro es la frontera actual, porque es antes del tratado de la venta de la mesilla. ¿Qué es lo que logran los negociadores, ya que no logran las pretensiones que tenían sobre la cesión del territorio? Entonces, bueno, por un lado, el asegurar los derechos de la población mexicana que está del otro lado, sus derechos de propiedad, sus derechos religiosos y sus derechos políticos, ¿no? Insisten que tienen que reconocerse los títulos de tierra concedidos tanto por las autoridades españolas antes de la independencia y después de las mexicanas, incluyendo aquellas que están en Texas. Se insiste que se tiene que proteger la religión católica, ¿no? Esto es una cosa que es muy importante, la comunicación entre las autoridades eclesiásticas y sus feligreses, incluso si sus feligreses están del otro lado. Cabe recordar que Nuevo México depende de la diócesis de Durango, y que los mexicanos que se quedan del otro lado deben ser admitidos a la unión, los territorios y los pobladores, como ciudadanos tan pronto como sea posible,
o por lo menos tan rápido como se hizo en otras ocasiones de adquisición territorial para Estados Unidos, como fueron los casos de Luisiana y de Florida, ¿no? Entonces, en febrero de 1848 quedan firmados queda firmado el Tratado de Guadalupe Hidalgo, y quizás habría que subrayar, ¿no?, la generosidad, la condescendencia de Nicolás Trist, que cede incluso, ¿no?, en que México conserve Baja California, que era una de las cosas que tenía, que se le había instruido debía conseguir, y como les digo, en contra de estas nuevas instrucciones que le había transmitido Polk. Entonces los tratados tienen que ser ratificados. El Senado estadounidense, antes de ratificar, elimina el artículo 10, artículo que legalizaba exigía el reconocimiento de las concesiones de tierra. Los estadounidenses dicen dos cosas. Uno, no es necesario, ¿no? Es gloria de Estados Unidos, dice el secretario de Estado cuando envía el tratado ratificado por el Senado, que nunca va a privar a un individuo de la propiedad, ¿no? Y en eso es también una manera de salirse de el acuerdo, de no tener que respetar el acuerdo, porque hubiera sido muy, muy complicado en el caso tejano, ¿no? O sea, lo que hizo Texas antes en cuanto a propiedad territorial, antes de anexarse a Estados Unidos tiene que respetar, no puede afectar derechos de terceros, y reforman el artículo 9, ¿no? En donde se dice, ¿no?, se ratifica que los pobladores pueden permanecer ciudadanos mexicanos o volverse ciudadanos estadounidenses, que tienen que escoger dentro de un año, y que serán admitidos como dentro de la Unión, dice, en el momento adecuado a juicio del Congreso, ¿no? Entonces es esta postura más ambivalente que lo que habían establecido los negociadores mexicanos. El gobierno mexicano no tiene mucho para dónde moverse, y también el Senado mexicano ratifica este tratado, que además ya había echado a andar el retiro de las tropas estadounidenses, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué pasa con los mexicanos que se quedan del otro lado? Nosotros sabemos que algunos se van, que algunos no quieren formar parte de Estados Unidos, y que en algunos casos, ¿no?, incluso desentierran a sus muertos y se pasan del otro lado de la frontera. Es el caso de Nuevo Laredo. Algunos van a esperar unos años, ver cómo funciona el asunto, decidir que eso no es para ellos y pasarse del otro lado. Es el caso, por ejemplo, del pueblo de Ascensión, Chihuahua, que se establece después de una disputa electoral en lo que ya es Estados Unidos, y que deciden que los espera muy poco bueno del otro lado de la frontera. Hay un proyecto de repatriación por parte del gobierno estadounidense, pero la verdad es que, por parte del gobierno mexicano, pero la verdad es que es un proyecto que recibe poco dinero y que no funciona particularmente bien. Entonces, la mayoría de estos mexicanos que se quedan del otro lado se van a quedar, ¿no? Y van a tener esta historia difícil, una historia de abuso, de despojo, de discriminación. La idea de que los mexicanoamericanos no son realmente estadounidenses, ¿no?, que es algo que cargan a lo largo de su historia, que tiene que ver también con la migración. Entonces, la llegada de migrantes mexicanos refuerza esta idea de otredad de los mexicanoamericanos, ¿no? Y entonces, esta historia es también una historia marcada por los esfuerzos constantes por defender su lugar, por defender
su pertenencia a la sociedad americana, a la ciudadanía estadounidense y por defender sus intereses. Y ahí vemos una gran diversidad de experiencias de quienes se quedan del otro lado. Les voy a dar unos ejemplos. Están en primer lugar los tejanos con J, ¿no? Que son aquellos miembros de la élite tejana, de la élite mexicana que vivía en Texas, que como ustedes saben, muy rápidamente durante el periodo, digamos, en que Texas es parte de Coahuila y Texas, pero se vuelve un destino de migración importante y muy rápidamente los tejanos con J se vuelven mucho menos que los inmigrantes anglosajones. Pero que muchas veces, sobre todo los miembros de la élite, ven sus agendas, sus intereses tienen más que ver con las de estos migrantes que con los de un México cuya capital está muy alejada, que parece nunca pueden apoyarlos en los problemas que tienen con los llamados indios bárbaros, indios salvajes, que económicamente son mercados muy alejados, los costos de transacción son altísimos, mientras que se están beneficiando de un comercio hacia el Valle del Mississippi, que está viviendo un boom algodonero. Entonces, realmente hay una serie de intereses, hay una serie de vínculos, de negocios familiares que jalan a estos tejanos de élite hacia, digamos, los proyectos y las visiones de los inmigrantes americanos, y, anglosajones, digamos, americanos, y que eventualmente le van a apostar a la independencia, ¿no? Y es el caso de estos dos personajes, José Antonio Navarro por un lado, Juan Nepomuceno Seguín por el otro, ¿no? Y es interesante, firman el acta de independencia. Navarro va a seguir siendo un orgulloso tejano, va a participar en las expediciones de la República de Texas para ocupar territorio nuevo mexicano. En una de esas excursiones va a ser atrapado y enviado a México para ser juzgado por traición, pero bueno, va a escapar y va a regresar a Texas. Hay un condado que lleva su nombre, ¿no? Y el caso, digamos, quizás opuesto es el de Juan Nepomuceno Seguín, que va a ver su influencia, su poder político y como consecuencia de estos, mermadas sus propiedades, que se va a regresar del lado mexicano un tiempo, y luego va a regresar a Texas, pero que describe su experiencia como la de el convertirse en un extranjero en su propio hogar, en su propia tierra, ¿no? Entonces, dos experiencias de vida muy distintas. Un caso distinto es el de Juan Cortina, llamado el Chino, ¿no? Entonces, Juan Cortina es un terrateniente cuyas tierras están tanto del lado tejano como del lado de Tamaulipas, y él va a defender, por un lado, su lugar, su pertenencia dentro de la sociedad estadounidense, sus derechos de propiedad con las armas en la mano, y no solo los suyos, sino los de los otros mexicanos que en su opinión están siendo víctimas de estos abusos y de esta fuerte discriminación, ¿no? Entonces, Cortina se vuelve en el dolor de cabeza de los tejanos. Es un hombre, un fronterizo, ¿no? En toda su, digamos, el ejemplo, yo creo que uno de los mejores ejemplos de estos hombres que tienen un pie puesto de cada lado de la frontera, que va a reclamar
sus derechos como ciudadano estadounidense, que va a participar en 2 guerras llamadas las guerras de Cortina. Va a unirse al ejército republicano mexicano durante la intervención francesa para pelear en contra de los franceses, y durante la Guerra Civil estadounidense se une al ejército de la Unión para combatir a los tejanos que son confederados, ¿no? Entonces, realmente una vida fascinante, pero sí que nos habla de esta resistencia armada, de esta defensa, como decía él, del nombre de los mexicanos en Texas. La otra vía es la que me voy a centrar un poco más, es la de recurrir a la política, a la ley y a los tribunales para defender su pertenencia, sus derechos y sus intereses. Por tratarse de este espacio que requería de recursos monetarios, pero también de recursos, digamos, de conocer el sistema, de conocer las leyes, de tener contacto con abogados que supieran, ¿no? Que tuvieran práctica en el sistema judicial estadounidense. Estamos hablando de miembros de la élite, pero creo que de todas maneras son experiencias interesantes. Entonces, aquí, ¿cómo le fue a los mexicanos? ¿Cómo se insertaron en la política de los antiguos territorios conquistados? Entonces, bueno, lo hicieron desde el principio, lo hicieron inmediatamente después de la derrota de México, pero lo que pudieron hacer es muy distinto según si se trata de los nuevos mexicanos o de los californios, ¿no? Entonces, bueno, Nuevo México era el territorio más poblado a mediados del siglo XIX. 60% de la población de los territorios conquistados estaba en Nuevo México. Santa Fe era una ciudad pequeña, pero comercialmente importante por este famoso camino de Santa Fe. Era la capital provincial más vieja de lo que ahora se convirtió en Estados Unidos, ¿no? Les recuerdo, Santa Fe se funda en 1610. Para que nos demos una idea, el primer núcleo poblacional de los colonos británicos en lo que después va a ser Estados Unidos es Jamestown, y Jamestown se funda en 1607, desaparece en 1610, lo vuelven a fundar. O sea, realmente es un proyecto urbano muy precario frente a el arraigo de una, sin duda, ciudad provinciana, etcétera, pero que tiene Santa Fe, ¿no? Aquí hay una representación de Santa Fe en la época. Entonces, el territorio de Nuevo México, o sea, Nuevo México, de ser esta provincia alejada mexicana, se convierte en un territorio estadounidense y se empieza a organizar mediante una convención territorial, ¿no? Esta convención territorial se reúne en 1850 y se compone de diputados electos, dominada por los nuevos mexicanos, por miembros de la élite nuevo mexicana que hablan español y que están ahí para ver por sus derechos y sus intereses, ¿no? De 19 miembros, 13 son nuevos mexicanos, y la convención es presidida por un sacerdote nuevo mexicano. Entonces, ¿qué sale de esta convención? Por un lado, la decisión de no buscar el convertirse en un estado,
lo cual no dependía ni de lejos nada más de ellos, pero esta idea de que el territorio les permite una mayor autonomía, que el contrapeso de Washington, que la presencia del gobierno federal en el territorio va a consolidar la influencia de los nuevos mexicanos frente a los migrantes estadounidenses, ¿no? Además, demográficamente, Nuevo México no es un lugar atractivo para los migrantes, no lo va a ser, de hecho, prácticamente nunca. Y lo otro que logran es que se conserve el régimen de trabajo y el régimen de regulación minera, tal y como estaba establecido por la ley, el derecho y las costumbres, primero españolas y luego mexicanas, ¿no? Entonces, por ejemplo, se conserva el régimen de peonaje, que va a sobrevivir hasta después de la Guerra Civil, cuando, con la abolición de la esclavitud, se considera que este régimen de trabajo es un régimen de trabajo coercitivo, no libre, y que tiene, por lo tanto, que desaparecer, ¿no? Nuevo México no se convierte en un estado hasta 1912, y es un estado que conserva, incluso institucionalmente, estos rasgos de la presencia a la cual no le pueden dar la vuelta a los migrantes estadounidenses, de los nuevos mexicanos, ¿no? Por ejemplo, la Constitución se escribe tanto en inglés como en español. La Constitución estatal sigue siendo Nuevo México el estado cuya proporción, no es que tenga más mexicanoamericanos o mexicanos radicados en el estado, pero proporcionalmente es el estado con más presencia de mexicanoamericanos. Casi el 50% se describe como hispano de origen mexicano. El caso de California es distinto y mucho más complicado para los californios. Como ustedes saben, días antes de la firma del tratado en la Ciudad de México, en California descubren oro, ¿no? Y esto va a desatar una fiebre de cientos, de miles, no, sí, de miles de hombres que van a ir a California a tratar de explotar esta riqueza. Llegan estos migrantes estadounidenses que van a ser políticamente muy agresivos, ¿no? Entonces, ellos van a pedir, con el apoyo del ejército, que el territorio de California se convierta en un estado ya en 1849. Y abiertamente van a decir, necesitamos, ¿no?, tener la autonomía de un estado, tener una constitución, y dicen, esta constitución no puede ser una constitución hecha para los californianos nativos, sino para, dicen, la gran población americana. Y una vez que estén en el poder, van a implementar toda una serie de legislaciones discriminatorias, un impuesto a los mineros extranjeros, por ejemplo, entre los cuales están mexicanos, chilenos y chinos. Va a haber una violencia sobre el terreno xenófoba bastante agresiva. Pero bueno, en el espacio de la Constitución va a haber 48 miembros que van a redactar la Constitución. De esos 48, solo 7 van a ser californios, ¿no? Entonces, bueno, de estos californios, ¿qué van a hacer? Aquí están los miembros de 3 de estos miembros californios de
de la Convención Constitucional, van a defender el uso del español, van a defender sus derechos políticos, y aquí es interesante porque los diputados estadounidenses quieren que California sea un estado en donde se gobierna la raza blanca, y entonces quieren poner que solo pueden votar los blancos. Y aquí interviene Pablo de la Guerra, que es el que vemos al centro de esta fotografía, representante de vieja familia hispana, miembro de la élite de Santa Bárbara, que dice, a ver, si ustedes cuando dicen hombre blanco y libre y cuando ponen en la Constitución hombre blanco y libre, quieren decir no de origen africano, estamos de acuerdo con ustedes. Pero recuerden que los hombres que habitan, ¿no?, que habitaban este estado antes de que ustedes llegaran, andamos muy asoleados, pero tenemos, ¿no?, somos hombres, somos el equivalente de los hombres blancos y libres. Y además, dice, están los indígenas no serán blancos, pero los indígenas pagan impuestos y por lo tanto deben tener derecho al voto. Entonces, esto queda plasmado en la Constitución, y sin embargo, los californios van a sufrir el acoso en contra de sus derechos, en contra de su ciudadanía. Entonces, el caso de Pablo de la Guerra, que va a ser electo en 1870, va a ser electo juez, y sus rivales políticos piden que la elección se anule. Dicen, ¿por qué él no es ciudadano? Entonces, ¿cómo que no es ciudadano? Fue miembro del constituyente, ha sido alcalde, ¿no?, ha votado en todas las elecciones, y entonces dicen, bueno, porque el tratado dice que no van a ser incorporados a la Unión hasta que no diga el Congreso que es el momento adecuado, y el Congreso no ha estipulado abiertamente y literalmente que es el momento adecuado, ¿no? Entonces, de la Guerra, otra vez, que es un miembro de la élite, que tiene los recursos, etcétera, demanda, y la postura de su abogado es que la admisión de California como estado de la Unión en 1850 es una admisión explícita por parte del Congreso Federal de que estos hombres y mujeres son miembros de la Unión. Además, dice, el Tratado de Guadalupe Hidalgo es la ley de la tierra, o sea, está por encima incluso de la Constitución. Y dice, ustedes, ¿no?, los adversarios han alegado que los mexicanos no tienen la capacidad para, incluso en material genético, para volverse ciudadanos. No podrían volverse ciudadanos por naturalización, dice, pero eso no importa. Los tratados no imponen ninguna condición ni de saber inglés, ni de entender la Constitución, y por lo tanto todos estos antiguos mexicanos se han vuelto ciudadanos estadounidenses, ¿no? Priva el tratado en contra incluso de las leyes de naturalización, ¿no? Y esto va a suceder entonces, de la Guerra gana su caso, permanece como juez, y va a suceder lo mismo en Texas, y va a suceder lo mismo en Nuevo México. En Nuevo México es interesante porque los casos que se llevan ante la justicia son casos en los que hubo en un momento una renuncia, ¿no?, a la ciudadanía estadounidense, pero en realidad
el juez dice, a ver, renunció, pero se quedó viviendo de este lado, participó en la vida, ¿no?, comunitaria, participó en las elecciones, no quiso regresarse a México y por lo tanto esas acciones pesan más que lo que pudo haber dicho en algún momento, que quién sabe, que no se registró ante un tribunal y que puede haber, ¿no?, sido resultado de un malentendido en el momento, de un entusiasmo por la vieja patria que en realidad no tuvo sustancia porque no se regresó. Hay también un interés por parte de los tribunales en Nuevo México de reconocer a los indígenas como ciudadanos, porque eso permite que la propiedad de estos hombres y mujeres circule en el mercado y no se vea retraída del mercado porque dependen del Buró de Asuntos Indígenas, que es un organismo del gobierno federal, ¿no? Entonces, estos son, creo, el manejo bastante exitoso por parte de los antiguos mexicanos, convertidos ahora en ciudadanos estadounidenses, de la ley y de la administración de justicia en los territorios conquistados en, ¿no?, este lejano norte que es mexicano, que se ha convertido en el suroeste estadounidense. Y quisiera terminar con el caso de una mujer, ¿no? Esta es María Amparo Ruiz de Burton, una California que se casa con un militar estadounidense y por eso viaja por todo Estados Unidos y que se vuelve una novelista y que tiene estos libros muy interesantes que creo nos hablan de la posición particular que ocupan los mexicanoamericanos en este cuerpo político estadounidense, que les permite ver las fisuras, las contradicciones, ¿no? Entonces, María Amparo Ruiz de Burton exhibe para el público lector el racismo, la xenofobia, esta especie de sentido de misión moralizadora que tienen los estadounidenses, que ella denuncia como profundamente hipócrita, ¿no? Entonces, cómo el ser mexicano-americano después de 1848 en Estados Unidos da una perspectiva bastante crítica y bastante interesante de la sociedad estadounidense. Entonces yo lo dejaría ahí y no sé si haya preguntas, si quieran conversar, o aquí estoy a su disposición. Muy bien, muchísimas gracias doctora por su espléndida plática. Venimos a una de preguntas. A quienes quieran hacer una pregunta, lo pueden hacer con toda confianza. Solamente también, ¿no?, porque no se entiende bien la idea. Pero en la bandeja de comentarios. Entonces, nos esperamos unos minutitos, doctor, porque a veces se tardan en aparecer las preguntas. O no sé si las quieran poner en el chat. Sí, ahí mismo, bueno, sí, cuando empiece la pregunta, ok. les voy a revisar aquí en la pantalla, doctora, para que las pueda... Perfecto. Para que las pueda ver. Y bueno, también se va a quedar la conferencia guardada porque dice mucha gente que llegó tarde. Entonces, para que la puedan volver a ver desde el principio,
así también grabar la conferencia, y estaba grabada la conferencia del doctor Miguel Soto, más quienes no la vieron el miércoles, la pueden ver también y demás. Pues no sé si hay alguna pregunta. No creo que todo quedó claro en la pregunta. Creo que todo quedó claro porque no aparece ninguna pregunta. Ya todo el mundo está cansado y se quiere ir a dormir. A ver, nos acaban de hacer la primera pregunta. Ahí se ve poner en la pantalla. ¿Sí la ve? ¿No todas? Híjole, es una muy buena pregunta, porque, a ver, lo chicano es en muchos sentidos, o sea, no es solo lo mexicano-americano, no es solo lo hispano, que es ahora, digamos, la etiqueta global que abarca una enorme diversidad, entonces hay todo este cuestionamiento sobre si sirve para algo hablar de hispano. La etiqueta chicano sí es una etiqueta política, ¿no? En el que se está defendiendo los derechos, la tradición incluso de lucha de los mexicanoamericanos en Estados Unidos. Entonces, eh, ¿cómo lo ven los migrantes? Pues depende, porque depende si hay o no hay lazos de parentesco, de origen regional, que permita a los inmigrantes insertarse en estas comunidades chicanas, o si se mantienen de cierta manera aislados. Complicado, porque parte de la razón que históricamente la mayoría anglo niega o se rehúsa a ver a los mexicanoamericanos, como ciudadanos estadounidenses sobre pie de igualdad, es que la sensación de extranjería, la sensación de otredad se ve reforzada por estos mexicanos que llegan, ¿no? Generación tras generación. Entonces está ese conflicto, yo diría, quizás de manera más concreta, que pesa más en la vida de la gente, y lo vemos muy claramente en el caso de César Chávez, es que la mano de obra migrante tiende a disminuir los salarios y cerrar ciertos espacios de oportunidad, sobre todo en el trabajo agrícola. Entonces, hay cierta tensión entre los movimientos mexicanoamericanos en ciertos momentos de la historia y las comunidades migrantes de recién llegados o incluso de primera generación. No sé si contesté a la pregunta. A ver, numérica, yo ahí, y les recomiendo, bueno, los libros de Andrés Tijerina, de Arnoldo de León, sobre los tejanos con J. Si tú te quedabas del lado en Texas,
y no, que bueno, en el caso tejano es todavía, o sea, no tenías la opción porque no había un tratado de reconocimiento mutuo. Entonces, si se quedaban, pues eran ciudadanos, pero eso no necesariamente quería decir que se fueran a respetar sus derechos. Y lo que vemos es que la manipulación de las leyes, que la manipulación de los listas de votantes, etcétera, etcétera, llevaban a una exclusión y a una discriminación, ¿no? Y a la construcción de los mexicanoamericanos como no blancos. Entonces, eran ciudadanos, pertenecían a la comunidad política, pero eran sistemáticamente discriminados, ¿no? Y ya en el siglo XX hay una operación muy, muy interesante, que es la de la categorización de los mexicanoamericanos como la otra raza blanca. Y en ese sentido, los abogados mexicanoamericanos van a luchar en contra de la discriminación, diciendo es que ustedes no pueden discriminar, no pueden mandar a los mexicanoamericanos a otras escuelas porque son blancos, no tienen que poder nadar en la misma alberca, etcétera, etcétera. Esto cambia obviamente cuando la Suprema Corte decide que la discriminación racial en la educación, es el caso de Brown en 1954, la discriminación es inherentemente, o sea, es de separados pero iguales, es inherentemente injusta y tiene que destruirse la segregación a nivel educativo y luego se transfiere a otras cosas. Entonces, son ciudadanos los que se quedan, no gozan de los derechos de la ciudadanía, a menos de que sean y que tengan la posibilidad de hacer cosas como la que hizo Pablo de la Guerra en California. Entonces, perdón, esa, la que salió después ya no la vi. La tercera me confundí, la que sería esta. Resistencia religiosa, pues ahora sí que depende, a ver, lo que preocupaba mucho a los negociadores era que se fuera a agredir a la iglesia, se le fueran a quitar sus propiedades, etcétera. Eso no sucede, los católicos son discriminados en general en Estados Unidos en el siglo XIX, pero hay incluso, digamos, cierta renovación porque en el caso de Nuevo México se crea una diócesis, o sea, algo que los neomexicanos llevaban, yo querría decir casi un siglo, pero es una exageración, pero décadas pidiendo. Entonces se establece una diócesis en Santa Fe, se pone a un obispo francés, hay toda esta discusión sobre cómo los sacerdotes mexicanos son un desastre, entonces hay que renovar el clero con un clero francés, y el obispo de las Californias, o sea, el que es el primer obispo de las Californias, es un catalán que se queda como obispo de Alta California y Baja California se vuelve un vicariato. Es interesante en el siglo XX que sí tienes, por ejemplo, uno de los primeros casos exitosos en contra de las leyes en contra de los matrimonios interraciales es una ley, es un caso californiano de una pareja en donde uno de los dos es mexicano, pero no sé cuál de los dos, católicos. Entonces dices que es un matrimonio interracial que no debería de ser. Y lo que arguyen, apoyados por la iglesia, es que esta ley que prohíbe los matrimonios interraciales es una ley que atenta en contra de la libertad religiosa. Y ganan. Pero ganan en California, entonces no a nivel federal, y se van a tener que esperar unos años para un caso que ya llega a la Suprema Corte y ya declara anticonstitucionales las leyes que
que criminalizan los matrimonios interraciales. Bueno, tienes una población en Nuevo México indígena que tiene una vida religiosa muy intensa, que no cuadra con el catolicismo, digamos, institucional, y que se mantiene en mucho gracias al aislamiento del territorio. No sé. A ver, hay una historiografía, la historiografía mexicanoamericana ve a la tradicional, digamos, que surge en los 60s, que tiene que ver con esta politización de la identidad chicana, bueno, de una identidad que surge en el marco de una serie de reclamos de derechos por parte de la población que se describe a sí misma como chicana. Ve a la guerra de Estados Unidos, ve la independencia de Texas y luego la guerra de Estados Unidos como estos momentos de trágicos, de opresión, en el que la conquista estadounidense los convierte en ciudadanos de segunda. Creo que hay una nueva historiografía que ve a la guerra de manera mucho más, que yo creo que mucho más compleja, en el que la guerra y luego el gobierno estadounidense provee de oportunidades y de problemas a la población mexicanoamericana, y pues depende obviamente el lugar que uno ocupa en esta población. Pienso en el libro de Andrés Reséndez sobre el cambio, o sea, cambiando de identidad en la frontera, lo de Omar Valerio Jiménez sobre el Valle del Río Grande. Entonces, ahí, dependiendo de la densidad demográfica de la población mexicanoamericana, dependiendo del tipo de actividad económica que hacen y qué tanto pueden copar ciertos sectores de la economía o no, no tanto la guerra, sino las consecuencias de la guerra, abren puertas y cierran puertas, ¿no? Y bueno, y dependiendo de qué actores estamos hablando. A ver, es una historiografía muy rica, muy extensa. Sobre el tratado mismo hay un libro muy bueno de Griswold del Castillo. No sé si yo escribo en el chat, ¿se va a ver? ¿Sí? No, pero igual si escribe, yo aquí lo posteo en los comentarios para que la gente la pueda ver. Entonces, les voy a poner los nombres de los apellidos de los de León, Andrés Tijerina, pueden empezar con estos tres, pero es una historiografía muy rica. Es prácticamente una especialidad, bueno, no, sino prácticamente es una especialidad en la cual se ha escrito mucho más del lado estadounidense que del lado mexicano, que eso es interesante. Híjole,
nos pasa lo que nos pasa para hacer historia de aquellos que no tienen voz, ¿no? Que no dejaron documentos, que no... Entonces, no queda muy claro que lo tuvieran tan presente, porque son vistos, o sea, el discurso público de la época, empezando por el de los negociadores, es que estos ciudadanos, estos hermanos nuestros, se dice, están quedando, les está pasando encima la frontera, ¿no? O sea, no es una decisión que ellos toman. Eventualmente, digo, es una decisión que toman tomando en cuenta lo difícil que es tomar esa decisión cuando o sea, tu propiedad, tu familia, tu historia, está allí. No, creo que no es una decisión, no es una decisión fácil. Entonces, creo que no hay la sensación de que son traidores o que deberían de haberse regresado. Pero lo difícil es poder escuchar a 170 años de distancia las voces de los sectores populares, ¿no? Pero no hay en el momento, hasta donde se puede ver, les digo, porque sobre todo hay una serie de movilizaciones, de quejas por parte de los críticos del tratado, etcétera, sobre quien está mal es el gobierno mexicano, que está abandonando, que está vendiendo, incluso hay esta idea que se les está vendiendo como rebaños a estos ciudadanos que merecen un mejor trato. Creo que la percepción no es la misma de los que en algunos casos y en algunas regiones va a haber de los que se van a Estados Unidos ya en el siglo XX. Ok, a ver, en el mero momento, en 1848, la ley es el tratado, ¿no? Y el tratado, de hecho, va a privar sobre leyes posteriores que se van a hacer de extranjería, ¿no? Entonces, la ley de naturalización estadounidense es una ley bastante estable, de finales del 18, que pide residencia, que pide la decisión de convertirse en ciudadano y que pide el ser blanco. Entonces, después de la guerra civil, con la abolición de la esclavitud y con la 14ª enmienda, que declara ciudadanos a todos los que nacen en Estados Unidos sujetos a la jurisdicción del gobierno federal, o sea, se deja fuera a los miembros de las naciones indígenas. Entonces se dice, bueno, hay que cambiar la ley de naturalización, pero hay tal presión de los representantes de los estados de Occidente, que están totalmente en contra de la migración china, que en vez de quitarse el requisito racial, se dice que para volverse ciudadano americano se tiene que ser blanco o negro. Y ahí hay un problema, y es un caso con un mexicano y con otros grupos, ¿no? Japoneses, de la India, en donde no queda muy claro si son blancos o no. Entonces, en el caso del mexicano, que es Inre Rodríguez, 1897, hay toda una discusión sobre si los mexicanos son blancos o no. Y el juez dice, miren, yo no sé si los mexicanos son blancos o no. Yo entiendo que este señor no habla inglés, no entiende cómo funciona la Constitución, pero en el tratado dice que los mexicanos se vuelven estadounidenses por operación del tratado. Este señor es un migrante, pero es igual que todos los de antes. Entonces, los mexicanos se pueden volver ciudadanos, independientemente la ley, o sea, el hecho de la discriminación racial que tiene la ley, no aplica. La discriminación racial
está presente en la ley estadounidense a lo largo del siglo XIX y se vuelve más excluyente a partir de 1882 en contra de los específicamente chinos, luego se generaliza asiáticos. Ese vuelco, o sea, la discriminación racial está presente a lo largo del XIX, en el resto de América Latina no. A partir de 1882 se, digamos, excluye de manera tajante a los trabajadores chinos y esa discriminación sí está presente en casi toda América a principios del siglo XX. Y ahí hay un libro muy bueno de David Fitzgerald, no me voy a acordar del coautor, pero sobre la legislación migratoria americana que se cierra. Es muy interesante en el caso mexicano para distinguir. La primera ley de migración es de 1909 y ahí sí dicen, no, nosotros estamos abiertos a la migración de todo el mundo, todas las naciones, todas las religiones. Y en parte, México es un país que prácticamente no recibe migrantes y en parte es una manera de decir, ya ven, nosotros tenemos esta superioridad moral sobre Estados Unidos, pero países que tienen más migración, como Cuba, como Perú, como Brasil, sí son, sí, y digamos, Canadá retoman esta exclusión de los estadounidenses. Es un tema fascinante, realmente. Y bueno, lo que va a hacer México después de la revolución es excluir mediante estas circulares informales que manda la Secretaría de Relaciones y la Secretaría de Gobernación. Ahí les recomiendo mucho el libro de Pablo Yankelevich, que se llama Los Otros, que es sobre estas leyes de extranjería. Bueno, ahí es, ¿no?, el mundo, la enorme diversidad de la población indígena de la región, ¿no? Entonces tenemos por un lado el dominio, yo les diría casi absoluto, de la región que está al noroeste de Texas, lo que hoy es Arizona, parte de Arkansas, parte de Oklahoma, de los comanches, ¿no? Ahí hay un libro espectacular que es el de Pekka Hamalanien. Ahí es posible que haya yo hechole algo horrible a su apellido, pobre, que se llama el Imperio Comanche, ¿no? Entonces, el Imperio Comanche es un imperio, Pekka Hamalanien es un estado no territorial, pero que tiene una serie de vínculos, influencias, prácticas de asalto, comercio, domina la zona, y Texas no detiene el paso de estos indígenas, sino que permite que los indígenas pasen del lado mexicano, saqueen, comercien, roben, etc. Y luego regresen y tienen un mercado en Texas, ¿no? Entonces, lo que hubiera podido ser la pacificación de esta región, al contrario, lo que vemos es una radicalización de la violencia, en esta zona vinculada con la presencia indígena. Conforme va avanzando la colonización estadounidense, conforme estas correrías se vuelven costosas para los estadounidenses, vamos a ver, sobre todo después de la Guerra Civil, o sea, después de 1865, una presencia militar que se va a dedicar a pelear en contra de las poblaciones indígenas y a meterlas en reservaciones, ¿no? Entonces, la década de los 70s, la década de los 80s, vamos a ver esta influencia, esta presencia indígena, este poderío indígena
terminarse frente a la embestida militar estadounidense. Sí, a ver, ahí tenemos el caso fascinante de Zaragoza, ¿no? Zaragoza era tejano. Entonces sí tienes algunos que participan, yo diría sobre todo en la guerra de intervención, más que en la guerra de reforma, donde las batallas no se llevan a cabo tan al norte. Pero en la guerra de intervención sin duda, y luego tienes este caso fascinante también de los mexicanoamericanos que participan en la guerra civil estadounidense, porque hay unos que participan del lado de la Unión, como Cortina, los lanceros californios que eran no famosos por lo vistoso de sus uniformes y porque iban lance en ristre, y tienes tanto en Texas como en Nuevo México quienes se pasan del lado de la Confederación, ¿no? Entonces ahí, ¿cuál es la apuesta? Hay que ver en cada caso, pero sí es interesante. La figura de Juárez como una figura de resistencia al invasor, etcétera, es importante. En el momento hay muchos pueblos en Texas en donde se celebra el 5 de mayo, y luego durante el movimiento chicano también es una de las imágenes, ¿no? Así como Aztlán, ¿no? Como este origen un poco mítico, que está en lo que hoy estaría en lo que hoy es Estados Unidos. Entonces un poco los mexicanoamericanos, esa es su tierra, quienes son los invasores son los otros, no son ellos los ajenos, los ajenos son los anglosajones. Entonces, esa es una imagen que rescata el movimiento chicano, y también la figura de Juárez se vuelve un emblema del movimiento chicano, ¿no? Entonces, hay la participación en la guerra es más bien individual, de cierta manera anecdótica, más importante durante la guerra de intervención, y luego hay este rescate simbólico de la gran década nacional, de Juárez, de la Reforma, en la década de 1960. Muy bien, como ya casi son las 7:30, vamos a dar paso a la última pregunta. Entonces, ahí va. A ver, ahí en California las misiones habían sido importantes, pero ya se habían desamortizado por presión, sobre todo, digo, está toda esta decisión del gobierno mexicano y que los fondos, ¿no? Estas obras pías para las misiones de California se agotan, y hay una presión por parte de los californios para hacerse de las tierras de las misiones. Entonces, la presencia de la iglesia en estas regiones es bastante pobre, a pesar de que son un referente cultural, ¿no? En el caso de Nuevo México, por ejemplo, quien preside la convención es un sacerdote, el principal movilizador, reclutador de que los nuevos mexicanos mejor se regresen a México también es un sacerdote, pero no debemos imaginar una arquitectura urbana parecida a la de nuestras ciudades, ¿no? Del altiplano, ¿no? Donde cada 3 casas era un convento. Sí están las iglesias de misión, que además en el siglo XX, a partir sobre todo de los años 20 y 30, se van a convertir en parte de la identidad de los Californian, ¿no? O sea,
no en balde, y ahora hay toda una discusión en torno a ello, pero no en balde no sé si ustedes sepan, en el Capitolio cada estado manda 2 estatuas, que son 2 personajes históricos que considera particularmente importantes. En el caso de California, uno de ellos es Fray Junípero Serra. ¿No? Entonces hay todo este rescate por parte de los Californians, no de los californios, de los Californians, del pasado de misión. Hay una restauración de las misiones, hay una imitación de la arquitectura colonial hispana, lo que se llama California Hacienda o California Baroque, ¿no? En San Diego se ve mucho, en algunas zonas de Los Ángeles. Entonces a mí me parece muy divertido. O sea, hay todo un rescate de este pasado hispano por parte de una población que no tiene nada de hispana. Y bueno, ahora lo de Fray Junípero Serra está en tremenda discusión porque pues no se puede glorificar a quien fue no parte de un proyecto colonizador y genocida, y que yo creo que todo es más complejo de lo que parece. Muy bien, muchísimas gracias a todos por la maravillosa conferencia. Yo sé que no varias preguntas sin responder, pero recuerden que damos un breve tiempo para las preguntas, debido a que con el doctor Miguel nos quedamos una hora preguntando y pues también hay que descansar. Igual, les repito, la grabada y para invitarnos el martes 3, sí, creo que sí, bueno, el 3 de febrero vamos a continuar con nuestro ciclo de conferencias. El tema, antes de analizar la reforma de México, vamos a ver el ejercicio de la propiedad y va a estar el ponente, el historiador que analiza muy bien ese tema. Está nada más y nada menos a la doctora Mariela Marino de Elena Ima. Entonces, ya aquí empezamos la semana de la reforma y porque ya creo que ya nuestro último mes de ciclo de conferencias. Y también para recordarles que eran los meses de la Fanny y algunos están, creo que la historia mínima de Estados Unidos está digitalizada por mes. Sí, y la pueden bajar en PDF gratuita, comercial. Sí, ahí ya la pueden consultar. Tiene también algunos artículos en la historia de mexicana, por si ahí los quieren consultar, y en fin, son de diversos temas y demás, ya hablaremos en otra ocasión. Yo le aviso, doctora Musi, que haya aceptado la invitación. No, al contrario, muchísimas gracias a ustedes y por escucharme. Muchísimas gracias y bueno, nos vemos el miércoles con la doctora Marino. Muchísimas gracias. Muy bien, hasta luego. Hasta luego.